computadora. Ahora sí, compartir pantalla. Bueno, entonces decíamos que María murió, ciertamente que murió. La ortodoxia, o sea, ¿qué es la ortodoxia? La ortodoxia son las iglesias del cisma del cisma de Oriente, ¿no? O sea, la ortodoxia rusa y la ortodoxia griega, fundamentalmente. Hay otras ortodoxias. El cisma que tuvo a Focio de un lado y al Papa Natas del otro, porque realmente no me acuerdo el nombre, pero bastante papanata era, porque eran dos viejos carcamales que se pelearon, bueno, y todavía sigue la división entre las dos iglesias, que prácticamente no hay ¿cómo se dice? No hay diferencias doctrinales, prácticamente. Bueno, ellos sostienen que la Virgen no murió con la muerte de cualquier ser humano, por eso hablan de la dormición de la Virgen, ¿no? Y dicen que esto es porque María, al haber sido concebida sin pecado original, y siendo que la muerte entró en el mundo, dice San Pablo, por el pecado de Adán, como ella no estaba alcanzada por el pecado de Adán, tampoco estaba alcanzada por la muerte, ¿no? Sin embargo, digamos, este fresco, por ejemplo, que nos representa la asunción de la Virgen sin morir, ¿no? Es muy piadoso, pero teológicamente falso, porque la Virgen murió. ¿Cómo murió la Virgen? No lo sabemos. Si de viejita o no tan viejita, no tenemos ningún dato escriturístico. La última mención escriturística que se hace de la Virgen es la de Pentecostés. Hablo de, ¿cómo se llama? Porque Pablo, cuando dice nacido de mujer, aunque no la nombra María, escribió mucho antes que Lucas, ¿no? Y como ustedes saben, Hechos de los Apóstoles lo escribió Lucas, y ahí se nos habla de que vivían en Jerusalén los discípulos, los apóstoles, con María, la madre de Jesús. Bueno, y esa es la última noticia que tenemos de la Virgen. No sabemos más nada. Bien, pero en todo caso, María murió. El Papa Juan Pablo II lo dijo claramente, que la Virgen realmente murió para seguir el camino de su hijo, ¿no? Y que luego se encontró con que estaba en el cielo en cuerpo y alma. O sea, lo que nosotros decimos con este dogma es que su cuerpo no se corrompió en la tumba y que se adelantó en ella lo que nos espera a todos los que lleguemos, si es que llegamos, a la bienaventuranza. Un poco, como siempre, ya sé que esta parte es ploma, pero no importa, hay que hacerla. Historia del dogma. Tenemos algunas voces en contra, como por ejemplo de un pseudo evangelista Juan del siglo V, años 400, que niega la asunción corporal. Adamán en el 704, un teólogo, sostiene que el cuerpo de la Virgen está descansando en un paraíso, está esperando, o sea, para quedar bien con Dios y con el diablo. Adamán dice, no asumió, no fue asumida al cielo, pero tampoco se corrompió su cuerpo, está en un pobre, debe tener un embole si está ahí, porque está sola, es la única, ¿entendés? Así que realmente la doctrina de Adamán es bastante cruel para con la pobre Virgen María, que está chocha de la vida allá en el cielo con su hijo, con todos los santos y con todo. Bien, un apócrifo del siglo VIII, o sea, años 700, sostiene que solo el alma de la Virgen está en el cielo, o sea que la Virgen tuvo, digamos, el mismo privilegio que tiene cualquier hijo de vecino que, digamos, viva de tal manera que se pueda ir al cielo sin pasantía por el purgatorio. A fines del primer milenio, o sea, por el año 900 y pico, el monje Usardo dice que la doctrina de la Asunción
es una frivolidad de los evangelios apócrifos, de los escritos apócrifos con pretensiones escriturísticas. Y los viejos católicos, ¿quiénes son los viejos católicos? Los viejos católicos son unos católicos que se separaron de la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano I porque no aceptaron la doctrina, el dogma de la infalibilidad pontificia. Entonces, al no aceptar eso, junto con Dellinger, su fundador, se fueron de la Iglesia Católica, ¿no? Pero después empezaron, lo mismo que Lutero, ¿no? Se van por una cuestión disciplinar, ¿no? En este caso, negar el privilegio del Papa de definir, ¿cómo se dice? Sin error, la inerrancia de las definiciones dogmáticas papales, la infalibilidad. Bueno, pero después empezaron a separarse en otras cosas, por ejemplo, en el dogma de la Asunción, que bueno, todavía no. Sus curas se casan, en fin, se fueron separando. Los viejos católicos que existen todavía no son significativamente muchos, pero ya están, digamos, medio como que irremediablemente separados de la doctrina católica. ¿Hoy qué hice? Toqué la tecla fin. Bueno, Epifanio, en cambio, es el primer padre de la Iglesia. En el año 377 tiene un escrito, Panarion, ¿no? Y trata la cuestión, pero no se define. O sea, pero ¿cuál es la importancia de que en el Panarion hable Epifanio de la cuestión? La importancia radica en el hecho de que en el año 370 ya se discutía sobre el tema del destino del cuerpo de la Virgen y del destino final. Epifanio no se juega, o sea, está bien, es prudente. Como las escrituras no dicen nada, él dice, prefiero guardar el silencio que guardar las escrituras. Pero nos da a entender que ya se discutía sobre el tema. ¿Ok? En cambio, Damasceno, Juan Damasceno, muerto en el 749, un gran doctor de la Iglesia, ¿no? Es un defensor acérrimo de la Asunción, ¿no? Fíjense, este escrito era necesario. Hay cosas que son necesarias y hay cosas que son contingentes. Las cosas necesarias no pueden sino suceder. Las cosas contingentes pueden suceder o no. Bueno, él dice, era necesario que aquella que en su parto había conservado ilesa su virginidad, conservase también sin ninguna corrupción de su cuerpo después de la muerte. Era necesario que la que había llevado en su seno al Creador hecho niño habitase en los tabernáculos divinos. Era necesario que la esposa del Padre habitase en los tálamos celestes. Bla, 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 bla. Era necesario en suma que la Madre de Dios poseyese lo que le corresponde al Hijo y que por todas las criaturas fuese honrada con madre y sierva. El Damasceno es bien claro en su idea entonces ya tenemos varias voces a favor importantes. Hay apócrifos del siglo II no aceptados por la Iglesia, no aceptados como escritura, por supuesto, pero no necesariamente son... A ver, entre la literatura apócrifa hay libros que ciertamente son inaceptables, porque contienen errores graves sobre lo que la Iglesia creyó desde el principio. Pero hay otra literatura apócrifa que no tiene errores, pero que no se cree que sea palabra inspirada. Hay muchas cosas que nosotros, inclusive hay fiestas de la Iglesia, por ejemplo, la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, que salen del protoevangelio de Santiago, que es uno de los
como se llama, uno de los apócrifos, ¿ok? Si no, no sabríamos el nombre del padre y de la madre de la Virgen, o sea, de los abuelos de Jesús. No toda la literatura apócrifa es, digamos, conduce a error. Bueno, pero en todo caso hay apócrifos del siglo II que hablan de la asunción de la Virgen. El pseudo Melitón en el siglo IV, año 300, admite la asunción. Teocteno en el siglo VI, año 500, invita a celebrar la fiesta de las fiestas, la asunción de la siempre Virgen, y en Jerusalén que se celebrara. Estamos hablando del año 500. En el 594 muere Gregorio de Tours, que afirma que fue el mismo Cristo quien vino a buscar el cuerpo de María para llevarlo al cielo donde ya estaba su alma. Una homilía de Beda el Venerable, discutida en cuanto a su autenticidad, pero no en su, digamos, no está muy claro que haya sido Beda el que la escribió, pero sí se escribió en esa época. Dice que su hijo la asumió al cielo. ¿Tá? Ambrosio Ruperto, monje inglés muerto en el 781, no profundiza sobre cómo, pero afirma que ella está en el cielo. Los mismos Pascasio Radverto, todas personas muy conocidas para nosotros, me imagino que todos han leído las obras de todos ellos, ¿no? Bien. Lo mismo Pascasio. Bueno, estos tres sí los conocen. Y son Alberto, Tomás y Buenaventura. Buenaventura da Bagnoregio, Tomás de Aquino y Albertus Magnus, que los tres admiten la asunción de la Virgen. Primera conclusión que sacamos, no es un tema moderno, gente, sino que viene de los primeros siglos de la Iglesia. María, ¿murió? Sí, murió. ¿Cómo murió? No sabemos. El problema viene por esto que yo ya les dije, que cuando nosotros hablamos de la muerte, hablamos de separación de alma y cuerpo, por colapso de las funciones físicas, no por colapso del alma. El que colapsa es nuestro corazón, nuestro cerebro, lo que sea. Bien. No hay mención bíblica de la muerte de la Virgen, pero el consenso de la Iglesia desde los primeros siglos admite que la Virgen murió, pero que su cuerpo no conoció la corrupción, sino que fue inmediatamente glorificado como el cuerpo de Jesús, ¿no? El problema, como les decía, yo me adelanté, es el tema de la Inmaculada Concepción. Vieron algunos que, habiendo entrado la muerte en el mundo según Pablo por causa del pecado original, como ella estaba liberada del pecado original, debería estar liberada también de la muerte. Lo que no vieron es que María fue liberada del pecado de su concupiscencia, con lo cual pudo elegir sin, digamos, coartar su libertad, porque ella podría haber pecado, pero no pecó, pero pudo elegir no pecar porque tenía toda la gracia, o sea, la plenitud de la gracia, como hablábamos en Inmaculada Concepción. Pero los efectos del pecado, que son propios de toda la condición humana, la muerte, la angustia, el dolor, la enfermedad, no dejó de tenerlos. Ya ya Simeón le adelantó: una filosa espada atravesará tu corazón, ¿no? Cuando el anciano Simeón se encuentra con José María y el niño en el templo, en la presentación. Así que bueno, evidentemente que el reato del pecado, que es el dolor, la angustia, la enfermedad y la muerte, también hicieron, ¿cómo se llama?, impacto en María. De hecho, en el segundo concilio de Nicea, el Papa Adriano I dice: la Santa Madre de Dios murió temporalmente, mas no pudo ser detenida por los vínculos de la muerte. Clemente VIII Papa, en 1598, en un motu propio llamado Pastoralis Romani, dice: la Madre de Cristo, no Cristo, que era criatura, aunque dignísima entre todas, no por virtud propia, sino por virtud de Dios, fue resucitada y conducida al reino celeste. Si fue resucitada significa que primero murió. También, acá escribí rápido y mal,
También ella tuvo que dar este paso, dice Pío XI en el año 33, Pío XI fue el papa anterior a Pío XII el que hizo, bueno, tuvo que dar este paso a la muerte, ya que tenía la gracia no de la creación, sino de la redención, que no nos gana la inmortalidad propiamente dicha. O sea, la gracia de la redención no gana la inmortalidad, gana la vida eterna, pero no la inmortalidad. San Antonio de Padua, hay una película muy linda que algún día la tenemos que ver, de San Antonio, yo la tengo. San Antonio de Padua dice, el divino Redentor ha glorificado de modo excelso a su Madre amadísima. Y aquí se deduce claramente que la bienaventurada Virgen María fue asunta con el cuerpo que había sido el sitio de los pies del Señor. Alberto Magno, uno de los grandes doctores de la Iglesia y maestro de Tomás de Aquino, va a decir, de estas razones y autoridades y de muchas otras, es claro que la Beatísima Madre de Dios fue asunta en cuerpo y alma por encima de los coros de los ángeles. Y esto lo creemos como absolutamente verdadero. El gran Buenaventura de Bagnoregio, el autor de esa oración que les comentaba el otro día, acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que nunca se debe decir que aquellos que han recurrido a tu protección, implorado tu misericordia y pedido tu auxilio, hayan sido rechazados, animados con esta confianza, oh Virgen Madre de las Virgen, corre y vengo a ti, gimiendo bajo el peso de mis pecados y todo lo que sigue. Bien, dice, ella, de aquí puede constar que está allí en la ciudad celeste corporalmente, porque en efecto la felicidad no sería plena si no estuviese en ella personalmente, porque la persona no es el alma, dice Buenaventura con justicia, que como verán llegó a cardenal, ahí tiene el capelo cardenalicio, sino compuesto. Y es claro que está ahí según el compuesto, es decir, con cuerpo y alma, porque de otro modo no tendría un pleno gozo. Este es un argumento filosófico, teológico. O sea, ustedes saben que la teología utiliza la filosofía para argumentar. Entonces, si, digamos, la felicidad plena, dice Buenaventura, solo se logra con el compuesto, cuerpo y alma. Lutero, en su sermón del 15 de agosto de 1522, o sea, ya hacía 5 años que había comenzado la Reforma, predicó sobre la Virgen María, sobre la Asunción, ¿no? Y dijo, no cabe duda de que la Virgen María está en el cielo. ¿Cómo ocurrió? No lo sabemos. Y ya que el Espíritu Santo no nos ha dicho nada acerca de esto, no lo podemos hacer artículo de fe. Es suficiente saber que ella vive en Cristo. O sea, importantísimo esto, que por supuesto los protestantes actuales no conocen, porque le dan poca bola a Lutero. Digamos que el protestantismo actual y mucho más las sectas protestantes no tienen mucho que ver ni con lo bueno ni con lo malo de Lutero, ¿no? Hoy las iglesias luteranas más serias están releyendo a Lutero y reinterpretando a Lutero sin ya el fanatismo que acompañó a la Reforma, también instigada por los príncipes, ¿no? Porque era una manera de sacarse de encima el poder de Roma y del Papa y de manejar, ¿qué es lo que sucedió? Las iglesias nacionales. Alemania su iglesia, Inglaterra su iglesia, Francia su iglesia, por supuesto, estoy hablando de las iglesias protestantes. Pero ya ven que esta afirmación de Lutero está muy lejos de los protestantes que dicen que la Virgen está muerta y que va a resucitar ciertamente en la resurrección del último día, pero que no es inútil rezar a la Virgen, porque la Virgen no escucha, porque está muerta, muerta, como están todos muertos, que cuando nos morimos entramos en un estado de disolución alma-cuerpo y seremos resucitados el último día. Pero mientras tanto, por eso en realidad son todas doctrinas que fueron desarrollándose
para darle más fuerza a la cuestión de negar el culto a los santos y todo eso, ¿entienden? Bueno, pero no nos metamos en esto. El cardenal Bellarmino, el gran cardenal de la Contrarreforma, o sea, el que enfrentó a los argumentos de Lutero y de Calvino, va a decir, ¿quién podría creer que el arca de la santidad, ¿no?, el dominio del Verbo, el templo del Espíritu Santo, haya caído? Mi alma aborrece el solo pensamiento de que aquella carne virginal que engendró Dios, le dio la luz, lo alimentó, lo llevó, bla, bla, haya sido reducida a cenizas o haya sido dada por pasto a los gusanos. Bien, ya en el Concilio Vaticano I, que terminó abruptamente en 1870, unos 200 obispos le habían solicitado al Papa Pío IX, qué rico, le había solicitado la definición dogmática. Desde el Concilio Vaticano I hasta los días del Papa Pío XII, llegaron a Roma 1.476 solicitudes de distintos obispos y miles, o sea, no contadas, más de presbíteros y religiosos y millones de pedidos de laicos de que se definiera el dogma de una santa y bendita vez. El Papa interpretó esto como una prueba de lo que se llama en teología el sensus ecclesiae universalis, o sea, algo que cree toda la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el Papa? Mandó una carta el 1 de mayo de 1946 a todos los obispos del mundo para que inquiera, primero preguntándole a ellos, che, ¿vos creés que la Virgen fue asunta en cuerpo y alma al cielo? Bueno, ¿qué crees vos? ¿Qué creen tus curas? ¿Y qué creen tus fieles? Entonces, hubo en aquellos años toda una, digamos, un laburo en cada diócesis, en cada parroquia, de auscultar lo que el pueblo de Dios creía. Las respuestas que volvieron al Papa: afirmativas 1169, afirmativas pero desaconsejando la oportunidad de definir un dogma 22. El Papa, digamos, por el tema del ecumenismo, que todavía no, o sea, lo que no se quería era profundizar las diferencias con otras confesiones cristianas. Y después, respuestas con dudas realmente a la posibilidad de definir, o sea, pero ¿realmente habrá sido así? 6. O sea, fíjense que solo 6 de 1191, no, de 1197, solo 6 en contra. Por lo tanto, el Papa, a través de la, ¿cómo se llama?, de la bula Munificentissimus Deus, ¿no?, declara solemnemente que la augusta Madre de Dios, arcanamente unida, arcanamente significa misteriosamente, unida a Jesucristo de toda la eternidad, con un mismo decreto de predestinación, inmaculada de su concepción, virgen sin mancha, bla, 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 generosa socia del divino redentor, bla, 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 bla. Como supremo coronamiento superior fue preservada de la corrupción del sepulcro y vencida a la muerte, como antes por su Hijo, fue elevada en alma y cuerpo a la gloria del cielo, donde resplandece como reina a la diestra de su Hijo. Esa es la definición dogmática. Pero, como nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Déjame, teneme paciencia, por favor. Mi oficina, va de Mecum, trabajando en esto. Esta 2020. María y Virtud. Mirá, acá está todavía
Retiro 2020. Estaba preparado, pero no lo pudimos. Bueno, eso para que vean que no me hice el gil. Pero la gran 7, ¿dónde? A ver acá. Juro que tenía... Acá está. E lo invoca. Per ogni nato di donna sarà suprema consolazione questa sicurezza che la madre sia stata immune dagli squallori del sepolcro. Il Papa legge l'inizio e il termine della bolla. Declaramus et definimus divinitus revelatum doma est, immaculatem Dei param semper virginem, expleto terrestris vitae cursus, quiste corpore et anima ad celestem gloriam assunta. Assunta la gloria dei cieli, Maria prega per i suoi devoti, mentre su loro scende la benedizione. Eion potentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et magna semper. E lo invoca. Interesante, ¿no es cierto? Hemos podido comprobar. Mirá quién apareció. Mirá quién apareció. Bueno. Hola, sí. Ya vamos a hablar con... es interesantísimo porque es la primera vez que tenemos un registro de un papa definiendo, dando una definición dogmática. Se escuchaba la voz, ¿no? De Pío XII. Bien, bueno, es el único registro de un papa con una definición dogmática. Bueno, vamos a concluir con nuestro tema. El Munificentissimus Deus es la, ¿cómo se llama? La bula por la cual esto... Y eso que escuchábamos en latín, ¿no? Pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Por lo tanto, si alguno, lo que Dios no quiera, osase negar o poner en duda voluntaria, escuchá Marcos, vos que pones en duda todo. Ah, se fue Marcos. ¿O no se fue? No, estoy acá. Ah, bueno, escuchá vos que pones en duda todo. Si Marcos osase negar o poner en duda voluntariamente lo que por nos ha sido definido, sepa que ha caído de la fe divina y católica. Bien. Cosas a destacar. La Asunción de María no es un derecho de María, es un regalo que le hace el Padre. No hay relación causal entre Inmaculada Concepción y Asunción. No es que porque fue concebida sin pecado tenía que ser llevada, no, es un regalo. No está definida ni su muerte, ni su inmortalidad, o sea, no está definido ni que no se murió ni que se murió, ni su resurrección. Lo que está definido es la asunción al cielo. Por lo tanto, el resto puede ser materia de especulación teológica responsable. En suma, en la bienaventurada Virgen, Jesús adelantó lo que nos está reservado a todos los que podamos ser dignos de esta gracia. La vida eterna en el cielo con nuestra persona completa, cuerpo y alma, cuerpo glorificado, 50 kilos como mucho, ¿no? Y semejante al cuerpo glorificado de Jesús. ¿Tá? Así que hemos recorrido los 4 dogmas marianos, ¿no? El examen es el sábado que viene, como ya les adelanté antes, respuestas de elección múltiple, alguna a desarrollar. Fer va a desarrollar, por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción. El resto después ya les voy a decir, ¿no? Lo que vamos a hacer para terminar la Mariología es un breve recorrido por estos temas. Primero, esto que estuvo en boga en los últimos años, hablar de María corredentora, ¿hasta qué punto podemos hablar de María corredentora y de qué manera? Lo que decimos siempre, María mediadora de todas las gracias, María Madre de la Iglesia, ver un poco las advocaciones de la Virgen,
muchas veces te encontrás con gente, pero ¿cuántas vírgenes hay? Una sola, que es, digamos, bendecida y alabada de muchas maneras, y por eso decimos la Virgen de Satanudos, la Virgen del Buen Consejo, la Virgen del Buen Viaje, la Virgen del Rosario, y la Virgen de la Juventud, y la Virgen de los Pelados, y la Virgen de todo, ¿tá? Pero es una sola y única Madre de Dios. Vamos a hablar del difícil tema de las apariciones marianas, ¿no? Y terminar con la devoción a la Virgen, o sea, un poco el lugar de María en nuestra vida. Esto no nos va a llevar más de 1 o 2 encuentros más, por lo cual es probable que podamos lograr este año empezar con el tema de las virtudes que habíamos dicho a principio de año que íbamos a abordar. Lo que yo les pregunto es cómo vamos hasta ahora. O sea, abran los micrófonos y díganme si ven que sobre la cuestión mariológica habría que ver alguna otra cosa de estas que están acá, o si quieren, no sé, algo. Hemos ido muy rápido, a ver, aprovechemos para estos 2 minutos que nos quedan, aprovechemos para ¿cómo se dice? Para evaluar. Debatir, conversar. Silencio de radio. ¿Están ahí?